Buenas tardes, buenos días a todos los participantes de este curso. Hasta ahora hemos visto la organización del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires y de cómo, en función de la materia, se distribuye lo que se llama la competencia, es decir, aquella facultad que tienen los jueces de decidir sobre los asuntos que son sometidos a su jurisdicción. Así hemos visto que en el marco de la justicia en lo civil y comercial intervienen lo que se llaman los jueces de primera instancia, cuyas decisiones pueden ser revisadas eventualmente por la Cámara de Apelaciones de cada departamento judicial. Por encima de las cámaras departamentales está como órgano supremo de administración de justicia en la provincia la Suprema Corte de Justicia Provincial, con sede en La Plata. Hoy nos convoca el proceso penal. El proceso penal está organizado a partir de la ley 11.922, que entró en vigencia en el mes de septiembre de 1998. Ha tenido varias modificaciones, pero en lo que atañe a la labor del perito nos rige esta ley mencionada. El proceso penal se inicia a partir de la investigación de un delito, y entendemos por delito a aquellas conductas que se llama que están tipificadas, es decir, conductas previstas por la ley penal, conductas descritas en el Código Penal y en las leyes complementarias. En el proceso penal hay, como en todo proceso judicial, partes que son esenciales o partes que son accidentales, eventuales, que pueden estar o no. Las partes esenciales del proceso penal son dos. Por un lado, el Ministerio Público Fiscal, es decir, la Fiscalía, y por otro lado, el imputado, que es a quien se le atribuye haber cometido el delito que se está investigando, que actúa en conjunto con su letrado defensor. Ese defensor puede ser oficial, es decir, un funcionario, un magistrado designado por el propio Poder Judicial, o bien puede ser un defensor particular, que es un abogado de la matrícula designado a los efectos de ese proceso, del proceso determinado. Las partes eventuales, es decir, las partes que pueden estar o no estar en el proceso, son el particular damnificado, el civilmente demandado, el actor civil, y todos actúan bajo la órbita de entendimiento del tercero imparcial, que es el juez. El juez penal no puede hacer nada que no le pidan las partes. El proceso penal en la provincia de Buenos Aires, en virtud de esta ley 11.922, se divide en dos etapas. La primera etapa, que comprende lo que se llama la IPP, Investigación Penal Preparatoria, y la segunda etapa, que es la de juicio propiamente dicho. La primera etapa de instrucción o de investigación que se materializa en la IPP, que como dijimos es la Investigación Penal Preparatoria, tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, es la UFI, Unidad Funcional de Instrucción, encabezada por un agente fiscal. Entonces tenemos que por un lado está el fiscal, titular de la UFI, y por otro lado está el imputado con su defensor. Estas son las partes esenciales del proceso penal, y por encima de ellos, el tercero imparcial, que en esta primera etapa de investigación o instrucción es el juez de garantía. El proceso penal consiste en la reconstrucción histórica de un evento, de un acontecimiento, es decir, lo que tiene que hacer el Estado a través del Ministerio Público Fiscal es determinar la existencia de un delito, reconstruir históricamente un hecho acontecido y atribuir la responsabilidad penal
al autor del delito si es que se individualiza esa persona y si es que esa responsabilidad penal puede determinarse. Para esta reconstrucción histórica de los hechos, el fiscal se vale de distintos medios de prueba. Son medios de prueba, la prueba testimonial, que consiste en el relato proporcionado por el testigo, que es cualquier persona que haya percibido algo a través de sus sentidos. El testigo declara bajo juramento de decir verdad de todo cuanto le fuere preguntado en relación a lo que vio o a lo que escuchó. Otro medio de prueba es la prueba documental, consistente en todo tipo de documentos, partidas de nacimiento, certificados de defunción, actas de matrimonio, títulos de propiedad. La prueba informativa, que es aquella que se produce mediante oficios que libra el fiscal preguntándole a entidades o empresas sobre las cuestiones que tenga que determinar. Por ejemplo, un oficio dirigido a un banco para que el banco responda si una persona tiene o no tiene una cuenta en esa entidad bancaria. Oficios se pueden liberar a cualquier organismo o empresa. Finalmente, el otro medio de prueba es la prueba pericial, que es la que elaboran los peritos, que, como ya hemos visto, son personas que tienen, por su profesión o por su conocimiento, alcance a determinado entendimiento especializado que escapa al conocimiento sobre distintas materias que puede tener el fiscal o aún el propio juez. La actividad de los peritos está regulada en esta ley 11.922 y el primer requisito para ser perito es la de tener título habilitante si es que la profesión o la actividad está regulada. Esto está previsto en el artículo 244 del Código Procesal Penal, que es esta ley 11.922. El artículo 245 establece que no podrán ser peritos los incapaces, las personas que hayan sido condenadas o inhabilitadas, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos en la causa, o que hayan sido citados como testigos en esa propia causa. ¿Quiénes son los que deben abstenerse de declarar? Es decir, los que tienen prohibido declarar en el marco de una IPP, de una causa. Deben abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento en razón del propio Estado, oficio o profesión. Los ministros de punto reconocido, los abogados, procuradores y escribanos, los médicos, farmacéuticos y parteras, los militares y funcionarios públicos sobre los secretos de Estado. Siempre tienen la prohibición de declarar estos que nombramos en relación a aquellos hechos que hayan llegado a su conocimiento en razón de su profesión, de su oficio. En el caso de que sea liberado de guardar el secreto profesional, podrá declarar. Tienen la facultad de abstención de declarar, es decir, pueden abstenerse de declarar, pueden negarse a declarar en contra del imputado los parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguineidad, esto es, los tíos, es decir, los parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguineidad, es decir, los ascendientes, los descendientes y los tíos, los tutores, los curadores y los pupilos. Estas personas pueden abstenerse de declarar en contra del imputado, salvo, es decir, podrán declarar en contra del imputado cuando el declarante sea denunciante, querellante, particular damnificado o autor civil, o que el delito que se está investigando haya sido cometido contra él mismo, contra el declarante, o contra un pariente de grado igual o más próximo. Acá nuevamente hemos mencionado el particular damnificado o el actor civil.
que dijimos no son partes esenciales del proceso, es decir, pueden estar o pueden no estarlo. Un ejemplo quizás determine con mayor claridad quiénes son, o quiénes pueden ser, por ejemplo, particular damnificado. Vamos a poner, por ejemplo, un homicidio en donde una persona, el imputado, ha matado a otra persona. La víctima de ese homicidio es quien está muerto. El imputado es a quien se lo acusa de haber cometido el homicidio. Ese imputado dijimos que es una parte esencial del proceso junto con su defensor. La otra parte del proceso es el fiscal que está buscando la reconstrucción histórica, está buscando la verdad de lo ocurrido. Por encima de ellos regulan la actividad de ambas partes el juez de garantías en esta etapa de instrucción o de investigación. El particular damnificado puede ser una persona que acredite interés legítimo en el resultado de la causa y solicita esa calidad. El particular damnificado es un estatus jurídico que la ley le otorga a quien acredita, como dijimos, un interés legítimo, y el órgano de admisión, quien va a decir si la peticionante puede ser admitido como particular damnificado, quien decide esto es el juez de garantías. ¿Quién puede ser particular damnificado en el marco de un homicidio? Los deudos, los hijos, la esposa, el cónyuge de la persona fallecida, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, como vemos, el particular damnificado puede estar o no estar. El fallecido puede tener hijos o puede no tenerlos. El hecho de que haya hijos de la víctima en la vida real no implica necesariamente que ellos son particulares damnificados. Es particular damnificado aquel que se presenta y solicita ser tenido en tal condición en el marco de la investigación penal preparatoria. El actor civil es otra parte eventual del proceso penal que aparece cuando se hace un reclamo de carácter pecuniario, de carácter civil, cuando se pide una indemnización en el marco del proceso penal. Esto está regulado en la ley, en el Código Procesal, pero no es algo de práctica, no es habitual que nadie se constituya como actor civil. Si alguien se constituye como actor civil en el proceso penal, necesariamente lo va a hacer reclamando una indemnización a otra parte que será el civilmente demandado, que puede ser o no el imputado del delito. Entonces, repasando, tenemos como partes esenciales el fiscal y por otro lado el imputado y su defensor, y como partes eventuales el particular damnificado, el actor civil y el civilmente demandado. Hasta ahora habíamos visto que no podrán ser peritos quienes puedan abstenerse de declarar o quienes tengan prohibición de declarar. No podrán declarar entonces en contra del imputado su cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes y sus hermanos. Estas personas no pueden declarar en contra del imputado. Salvo, podrán declarar en contra del imputado cuando el delito que se investiga haya sido cometido en su propio perjuicio o contra un pariente de grado igual o más próximo. Vale decir que si investigamos un delito de lesiones, porque una persona me golpeó a mí, me lesionó, si esa persona es mi hijo, yo puedo declarar igual. Si mi hijo me causa lesiones, yo puedo declarar en su contra, porque el delito fue cometido en contra de mi persona. Hay un instituto que existe, que ya lo hemos visto en el proceso civil y comercial, y en el proceso penal también existe, que es la recusación o la excusación. Un perito se ve obligado a excusarse, es decir, la excusación implica decirle al juez, yo no puedo intervenir en este proceso en calidad de perito. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales un perito debe excusarse o puede ser recusado por la otra parte? Cuando lo alcanza alguna de las circunstancias que son las mismas para los jueces. ¿Cuáles son estas circunstancias?
las establece el artículo 47 del Código Procesal. Y son haber intervenido en ese proceso como funcionario del Ministerio Público, como defensor, mandatario, como denunciante, particular damnificado o querellante, o haber conocido en el hecho como testigo. Vamos a repasar esto. No podrá ser perito aquel que haya actuado en la investigación penal preparatoria como funcionario del Ministerio Público Fiscal. Es bastante improbable, pero puede darse la situación en la cual una persona es funcionario del Ministerio Público, es secretario de una fiscalía, interviene en el IPP, después de eso renuncia a ese cargo y como es contador puede ser convocado para actuar como perito en esa misma causa. Bueno, en ese caso, como intervino en la causa como funcionario del Ministerio Público, podrá ser recusado o deberá excusarse. Otra causa de excusación o recusación es el parentesco, que alcanza hasta el 4º grado de consanguinidad o hasta el 2º de afinidad. ¿De quién? Del juez o de alguno de los interesados en el proceso, sus defensores o mandatarios. Cuando soy pariente de alguna de las partes del proceso penal o del juez, tengo que excusarme o podré ser recusado por la otra parte. Este parentesco está limitado hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, hijos, nietos, bisnietos, padres, abuelos, bisabuelos, tíos, primos, hermanos, y 2º de afinidad, es decir, el cónyuge, los suegros o el hijo del cónyuge. En estos supuestos de parentesco existe el supuesto que da lugar a la excusación o la recusación. También el perito puede ser recusado o debe excusarse si ha sido tutor, curador o pupilo de alguno de los interesados, o tener el perito o alguno de sus parientes en estos grados de parentesco que mencionamos recién, tener un juicio pendiente con alguna de las partes, o tener comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo sociedad anónima. La Ley de Sociedades Comerciales y ahora el Código Civil y Comercial de la Nación establecen detalladamente cuáles son las formas societarias que la ley admite. Una de ellas es la sociedad anónima. En el caso de que yo sea propietario de acciones de una sociedad anónima, precisamente, como el nombre lo indica, la sociedad es anónima, es decir, no se sabe quiénes son los dueños de esa sociedad, porque las acciones, que son la representación del capital social, se compran y venden. Entonces, el ser socio de una sociedad anónima no me incluye en estos supuestos de recusación o acusación. Sí, en cambio, si soy socio de una SRL, compartir esa sociedad con alguna de las partes. Otra causal de excusación es si el perito, su cónyuge, sus hijos, sus padres o personas que vivan a su cargo, sea acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados. Salvo, es decir, excepto, que hablemos de un banco oficial. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo lo bajamos a la vida real, a la vida cotidiana? Es muy posible que cualquiera de ustedes, o yo mismo, cualquiera de nosotros, hayamos tomado un crédito con el Banco Provincia, por ejemplo. Es un banco oficial. Y si yo pedí un préstamo al Banco Provincia, soy deudor del Banco Provincia. Puede ocurrir que se esté investigando un delito de defraudación, en donde una de las partes es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Habrá imputado por un lado y habrá una víctima del delito, que será el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Si yo soy contador, ¿puedo intervenir como perito en ese IPP? Sí, pero ¿cómo? Si soy deudor de una de las partes, que es el Banco de Provincia. Exacto, pero estoy exceptuado porque la ley prevé que no es causa de excusación o de recusación ser deudor de una de las partes en aquel proceso que es en donde la parte es un banco oficial. Espero que
haya quedado más o menos claro esto que vimos recién. Otra causa de excusación es haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente la opinión sobre el proceso, o tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes, o haber recibido el perito, sus padres, sus hijos, su cónyuge o personas que vivan a su cargo, beneficios importantes de alguna de las partes, o después de iniciado el proceso, haber recibido dádivas, aunque sea de poco valor. Finalmente, es causa de excusación o recusación del perito que medien circunstancias que por su gravedad afecten la imparcialidad. Claramente la ley lo que pretende perseguir es que el perito sea un absoluto desconocido de las partes que intervienen en el proceso en el cual él va a peritar, él va a brindar un dictamen pericial respecto de alguna cuestión que haga a la prueba, la reconstrucción histórica de lo que se está investigando. Se pretende que el perito no tenga trato o contacto con ninguna de las partes. En varios de estos supuestos que hemos visto se habla de los interesados en la causa. ¿Quiénes son los interesados en la causa penal? Obviamente el imputado, la víctima, el particular damnificado, el actor civil, el civilmente demandado y finalmente otra parte eventual que es el citado en garantía, que suelen ser compañías aseguradoras. El perito, una vez que es designado, existe lo que se llama la obligatoriedad del cargo. El perito designado debe aceptar el cargo, salvo grave impedimento. Un grave impedimento, obviamente que no estemos hablando de una causa de acusación, ¿no? El perito es designado y está obligado a aceptar el cargo, salvo grave impedimento. Un grave impedimento puede ser que me designan en una causa como perito y resulta que el día de ayer me operaron y estoy imposibilitado de ejercer el cargo que me están asignando. Eso es un grave impedimento atendible. Tengo un plazo, desde que soy notificado de la designación, el plazo es de 3 días para aceptar el cargo. El que designa el cargo es el fiscal. ¿Y qué pasa si yo estoy notificado de mi designación y no concurro dentro de los 3 días a aceptar el cargo? Puedo ser trasladado por la fuerza pública. Es decir, viene el patrullero a buscarme para llevarme a la fiscalía para que acepte el cargo. En el caso de remisión, es decir, que no hago caso a este comparendo compulsivo que dispuso el fiscal, puedo llegar a ser arrestado. Y si persisto en la negativa de aceptar el cargo, puedo ser sujeto de un proceso por desobediencia, que es precisamente otro delito que prevé el Código Penal en el artículo 239. Vale decir que, pasando en limpio, si soy designado perito, tengo 3 días para aceptar el cargo y hacerlo. No me queda otra. El cargo se acepta bajo juramento, bajo las fórmulas lo juro o lo prometo. Y las penas que le caben al perito que no dice la verdad en su dictamen son las mismas que las penas que pueden llegar a alcanzar al falso testimonio, el delito de falso testimonio, que son penas que ascienden hasta los 4 años de prisión o hasta los 10 años si la mentira es en perjuicio del imputado. Es decir, es un delito bastante grave, el falso testimonio, y la falsedad en los dichos del perito es equiparable a eso. Ya dijimos que la designación del perito la hace el fiscal. Puede ocurrir que se designen a varios peritos, en ese caso el examen, en caso de multiplicidad de peritos, el examen lo hacen todos juntos y deliberan en sesión secreta. Esta sesión solamente podrán asistir los peritos que estén deliberando y el fiscal. Si hay acuerdo en las conclusiones a las que arriban los peritos, cuando son más de uno, elevan un informe común. Si hay discrepancias, cada perito
presenta su dictamen por separado. El dictamen es el documento que el perito elabora, ¿no? Es por escrito o puede ser a través de un acta. Un acta es la redacción que hace un funcionario público, es la redacción circunstanciada de lo que ocurre en el mundo real, de algo que está pasando, para que eso sea incorporado en un expediente judicial. La ley prevé que se labra un acta. El acta, como dije recién, la elabora, la redacta, la escribe un funcionario público, y puede ocurrir que la intervención de un perito esté dada en el marco de un acontecimiento que está ocurriendo y queda plasmada en el acta. Y quedará plasmada en el acta entonces la presencia del perito en esa ocasión, los procedimientos que llevó a cabo y sus conclusiones. A modo de ejemplo rápido se me ocurre, la policía toma conocimiento de un hecho violento en donde hay una persona en aparente estado de óbito, aparentemente está muerto. Llega el patrullero, convocan al médico de policía. Ese médico de policía oficia de perito, es un perito médico que va a revisar el cuerpo de la persona que está tirada en el piso, vamos a decir, va a describir lo que está viendo, en qué posición está, en qué lugar está, a qué hora llegó, en qué situación encuentra a la persona, y si está fallecida dirá que está sin signos vitales y se retirará del lugar el perito. Bueno, todo esto que pasó, no hace falta que el perito lo informe, porque hay un funcionario público, que va a ser un policía o alguien de la fiscalía, que va a redactar un acta de todo esto que acabamos de contar. Tanto el dictamen que elabora el perito, después de analizar las cuestiones que fueron sometidas a su consideración, o tanto lo que se ha plasmado en un acta cuando el perito actúa así en el aire, entonces tanto el dictamen como las actas deberán describir los lugares, las cosas, las personas y los hechos examinados, y las condiciones en las que fueron halladas estas personas o cosas. Deberá brindar un detalle de las operaciones practicadas y los resultados, las conclusiones conforme a los principios científicos, y el lugar y fecha en que se practicaron esas operaciones. Todo esto está determinado en el artículo 250 del Código Procesal. El artículo 251, estipula cuándo la autopsia es necesaria u obligatoria. La autopsia, que es la operación que se le practica a un cadáver para determinar o para buscar determinar las causas de la muerte de esa persona, de ese cadáver, si es posible la data de la muerte, el mecanismo de producción. Esta autopsia va a ser obligatoria en los casos de muerte violenta o de muerte sospechosa de criminalidad. La muerte es violenta bajo los supuestos de homicidio, suicidio o accidente. En estos tres supuestos, la muerte se llama violenta. Puede ocurrir que un cadáver sea hallado sin signos fehacientes de muerte violenta, es decir, no tiene un tiro en la cabeza, ni hay charco de sangre, ni nada que indique que la muerte fue violenta, pero así, por alguna otra circunstancia, puede haber sospecha de criminalidad. Esto también hace obligatoria la autopsia. Hasta acá hemos visto la posible labor del perito en la primera etapa del proceso penal. Ya habíamos visto que un proceso judicial es una sucesión de actos reglamentados. Y esos actos son reglamentados para la incorporación como prueba de distintas circunstancias, distintas cuestiones que hacen a la reconstrucción histórica de los hechos. Vimos cuáles son los medios de prueba que se admiten y vimos que uno de esos medios de prueba es la prueba pericial. Ya a esta altura sabemos cuáles son las partes del proceso y qué rol le compete al perito. En materia penal hemos visto cómo está reglamentado en el Código Procesal Penal de la provincia
cuáles son los supuestos en los cuales el perito debe excusarse de atender el asunto que le ha llevado a su conocimiento, o cuáles son esas mismas causas de recusación, es decir, cuándo el perito tiene que decir, no, yo no puedo intervenir, o es sujeto de una tacha por parte de una parte, de una de las partes puede recusarlo. También hemos visto cuándo no se puede ser perito, y tiene que ver básicamente con cuestiones de vínculo que anteceden a la existencia de la causa. Es convocado cualquiera de ustedes para intervenir como perito en una causa penal, bueno, la idea es que no hayan tenido ningún trato ya predeterminado en la ley con alguna de las partes. Y otra cuestión importante a tener en cuenta, según lo que vimos hasta ahora, es los grados de parentesco. Generalmente quien es designado perito en cualquier especialidad no tuvo nunca trato ni deudor, ni acreedor, ni amigo, ni enemigo, ni pariente de ninguna de las partes. Es bastante excepcional que esto ocurra. Y cada uno de ustedes, obviamente, el día que sea designado perito en una causa, lo primero que va a ver es quiénes son las partes y cada uno sabrá si lo alcanza alguna causa de excusación o de recusación o de imposibilidad de ejercer la tarea que le está siendo encomendada a través de la designación. Designación que dijimos, la hace el fiscal en el marco del IPP y el perito tiene 3 días desde la notificación para aceptar el cargo. Un proceso penal entonces tiene una primera etapa de investigación que tiene una duración determinada que se cuenta a partir de que alguna persona haya sido privada de su libertad. Cuando una persona es imputada de la comisión de un delito, pasa a formar parte del proceso en calidad de imputado a partir del día que se le recibe declaración indagatoria. Se le llama indagatoria, pero en la ley no tiene este nombre. Es la declaración del imputado. El hecho de ser convocado a prestar declaración en carácter de imputado en una causa penal me convierte necesariamente en parte del proceso de calidad de imputado. Es decir, a partir de que se formaliza la declaración del imputado, yo quedo sujeto al proceso como imputado. Y desde ese momento, la Fiscalía cuenta con un plazo de hasta 10 meses como máximo para tomar uno de los 2 únicos caminos posibles. Es decir, desde el día en que el imputado presta declaración, el fiscal cuenta con 10 meses para elevar la causa a juicio, ese es uno de los caminos, o el otro camino, pedir el sobreseimiento del imputado. El sobreseimiento opera cuando no quedan dudas que el imputado no tuvo nada que ver, no es responsable, o que lo que se está investigando es un hecho que no existió o que no es delito. Es decir, no hay mérito para ir a juicio, entonces se pide el sobreseimiento del imputado. Ustedes me podrán decir, y en base a la experiencia, esto ocurre muy a menudo, que un perito es convocado como perito, es designado perito en una IPP que esté iniciada, por ejemplo, en el año 2015. Y pero como no era que el fiscal tiene 10 meses para elevar la causa a juicio, para ponerle punto final, sí, siempre y cuando se le haya recibido declaración del imputado a alguna persona. En la medida en que no haya imputado que haya declarado, la IPP tiene otra vigencia diferente que va más allá de los 10 meses. Operan plazos de prescripción en los cuales no nos vamos a detener ahora, pero puede pasar perfectamente, y ocurre todos los días, la designación de peritos en investigaciones penales que son de vieja data. Es decir, que hace más de 10 meses que empezaron las investigaciones. No importa, puede pasar esto. Lo que manda los 10 meses es el acto de la declaración del imputado. Si ninguna persona declaró como imputado, el fiscal tiene mucho más tiempo. A partir de la declaración como imputado de una persona, a los 10 meses dijimos, la IPP es elevada a juicio o el imputado es sobreseído. Si la IPP es elevada a juicio después de los 10 meses de prestada la declaración del imputado,
entramos en la segunda etapa del proceso penal, que es la etapa de juicio. Y el juicio es oral y público, como en tantísimas películas de Hollywood hemos visto, es igual. Habíamos visto entonces que la primera etapa de investigación es una sucesión de actos procesales llevada a cabo por el fiscal por un lado, el imputado y su defensor por otro, que son las partes que actúan bajo el entendimiento del juez de garantías. Cuando la causa penal pasa a la segunda etapa, que es la de juicio, las autoridades que intervienen son otras. El fiscal puede ser el mismo o no, no importa, sigue siendo un fiscal, un agente fiscal del Ministerio Público de la provincia. Pero ya no actúa ante un juez de garantías, sino que actúa ante un juez o un tribunal. ¿De qué depende esta diferencia? Porque algunas causas celebran su juicio oral y público ante un juez unipersonal y otras causas celebran su juicio oral y público ante un tribunal oral en lo criminal. Esto está determinado por el monto de pena que la ley prevé para distintos delitos. De este modo, hay un gran número de delitos, hay una gran cantidad de delitos a los que se los llaman correccionales, que son aquellos cuya pena máxima no supera los 6 años de prisión. Por ejemplo, el hurto, el robo, las lesiones, las amenazas, todo aquel delito cuya pena no exceda los 6 años de prisión, sustanciará su juicio oral y público ante un juez en lo correccional. Aquellas causas en las cuales se investigan delitos para los cuales la ley prevé una pena que supera los 6 años de prisión, como ser los robos agravados por el lado en banda, el robo agravado por el uso de armas, el robo agravado por un homicidio en su contexto, el homicidio, sea simple o agravado, el femicidio, los delitos sexuales, no el abuso sexual simple, pero sí la violación seguida de muerte, ni hablar, las estafas agravadas. Es decir, hay otra gran cantidad de delitos para los cuales la ley penal prevé una pena que supera los 6 años de prisión. Esos delitos, la investigación de esos delitos va a sustanciar su juicio oral y público ante un tribunal oral en lo criminal. Entonces tenemos que en la segunda etapa del juicio, las partes esenciales siguen siendo las mismas, el fiscal por un lado, el imputado y el defensor por el otro, pero el tercero imparcial puede ser un juez correccional o un tribunal oral en lo criminal. Tanto el juez correccional como el tribunal oral en lo criminal va a terminar el trámite del juicio con una sentencia. Esa sentencia es el acto procesal final que pone fin al proceso. Esa sentencia podrá ser condenatoria o absolutoria. El juez correccional o el tribunal oral van a condenar cuando encuentran culpabilidad, cuando encuentran responsabilidad penal del imputado, o van a absolver cuando esa responsabilidad no fue determinada. Es decir, el imputado continúa con su estado de inocencia. Son las dos formas en las que puede terminar el proceso con regularidad. Las dos formas normales de terminación del proceso. Una vez. Entonces hasta ahora vamos a repasar un poquito, que siempre es bueno repasar. Proceso penal, ante la comisión de un delito, el Estado investiga, reconstruye históricamente lo que pasó, con el fin de otorgarle al responsable, al autor de ese delito, una pena, en los marcos y con los alcances que la ley penal prevé. Las partes del proceso penal son, ya lo dijimos varias veces, el fiscal por un lado, el imputado y su defensor por el otro. Actúan en una primera etapa de investigación bajo la jurisdicción de un juez de garantías. Una vez que la investigación penal preparatoria concluye y
el imputado no ha sido sobreseído, es decir, que hay mérito para elevar la causa a juicio, el juicio prosigue ante un juzgado correccional o un tribunal ordinario criminal. En ambos supuestos puede haber una sentencia condenatoria, cuando se dictamina una cantidad de pena para con el imputado. El imputado ya a esta altura deja de ser imputado y pasa a ser un condenado. Se probó su culpabilidad y su responsabilidad penal. En este supuesto en que haya sentencia condenatoria, el proceso penal ingresa a la tercer y última etapa, que es la etapa de ejecución de esa sentencia condenatoria. Y en la etapa de ejecución, las partes siguen siendo las mismas, el fiscal por un lado, el imputado y el defensor por otro, y actúan bajo la jurisdicción del juez de ejecución penal. Eso fue sucintamente el desarrollo de un proceso penal con algunas vicisitudes en las que nos detuvimos en lo atinente a la labor del perito. Espero que haya sido de utilidad y bueno, estamos en permanente contacto, canalizado a través de los medios que el director del curso, los directores del curso, doctores Gertner y Manetti, proporcionan para todos ustedes. Muchas gracias.